Aunque llamó a la prudencia, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, fue claro y enfático al poner sobre la mesa la facultad que tiene el Congreso de la Unión de poder destituir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto derivado de que hace algunas horas dieron entrada a lo que es este recurso de poder revisar lo que es la constitucionalidad o no de la reforma al Poder Judicial. Vamos a ver justamente qué es lo que dijo Fernández Noroña. Me sorprende que no se vea la gravedad de lo que la Corte pretende hacer y que se diga que aquí hay una discusión de interpretación. No, yo de verdad les pregunto dónde dice en la Constitución que la Corte tiene atribuciones para hacer lo que pretende hacer al haberle dado entrada a un recurso inventado, sin fundamento, de revisión de la constitucionalidad de una reforma constitucional. No, bueno, yo vuelvo a preguntar dónde estudiaron derecho. Y no somos juez y parte. También en la Constitución tenemos la responsabilidad, tenemos varias atribuciones exclusivas y una de ellas es la de los juicios políticos. No lo estamos inventando. Esa es una facultad que tenemos. La Cámara de Diputados determina por mayoría simple la procedencia y luego manda al Senado, se erige en fiscal la Cámara de Diputados y al Senado le corresponde por mayoría calificada determinar o no la procedencia en juicio político. Tampoco estamos tomando esa atribución y no estoy diciendo que les vamos a hacer juicio político, porque ya veo, ¿no? Estoy explicando el procedimiento y estoy planteando que las facultades las tenemos. No somos juez y parte de nada. Lo único que estamos haciendo es defender nuestras atribuciones como Congreso, como parte del Congreso, del constituyente permanente. De igual forma, el morenista aprovechó también para leer nuevamente el artículo sobre la Constitución, que pone como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, así como también de los Congresos de los Estados, efectuar modificaciones a leyes y también reformas. Vamos a ver justamente cómo lo dijo Fernández Noroña. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, entonces la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes, dice individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y la Ciudad de México. Son 32, de mayoría son 17 y fueron 24 en su momento. Creo que debe ser mayor. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas. Lo hicimos y lo comunicamos al Ejecutivo previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Todo esto se hizo. A renglón seguido también leyó el artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual exime de ocupar este recurso judicial para poderse proteger en alguna medida de lo que son reformas constitucionales. Dice el artículo 61 de la Ley de Amparo, para quienes han dicho que hay amparos para detener la reforma al Poder Judicial. Dice el artículo 61, literal, contra el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo vuelvo a leer. El juicio de amparo es improcedente contra las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hay jueces que han otorgado amparos, violando el artículo 61, fracción numeral 1 de la Ley de Amparo Federal. Vuelvo a preguntar, ¿dónde estudiaron derecho? Y si ustedes revisan la Constitución, podríamos revisar ahí las atribuciones de la Corte. No existe el que pueda, bueno, ya leí el artículo 135 constitucional, pero no existen las atribuciones de la Corte facultades para detener una reforma constitucional. Es muy largo. Artículo 94 de las atribuciones del Poder Judicial, está la integración, la publicidad de sucesiones, la división de competencias
el Consejo Interna, plenos de circuito, acuerdos generales del Pleno, remuneración, jurisprudencia, duración del cargo de ministro, prohibición de reelección, requisitos para ser ministro de la Corte, designación de ministros de la Corte, que es por el Senado, por decisión política del presidente en turno. El 97, nombramiento y adscripción del presidente de la Corte, protestas de los ministros, protestas, ausencias, renuncias, licencias de ministro, funcionamiento del Tribunal Electoral, integración del Tribunal Electoral, contradicción de tesis de jurisprudencia, administración y vigilancia del Tribunal Electoral, designación de magistrados electorales, vacancia definitiva, renuncias a las regionales, presupuesto del Poder Judicial, incompatibilidad para funciones judiciales, prohibición profesional para funcionarios judiciales, organización del Ministerio Público. No hay en ningún lugar atribución de la Corte o del Poder Judicial para detener una reforma constitucional. ¿Qué dice? Sí, por favor, compártenoslo. Imagínense que con esa redacción pretenden parar una reforma constitucional. ¿Dónde dice ahí que pueden parar una reforma constitucional? Y los conflictos que tengan al interior, que yo no los veo, no es lo que está a discusión. Lo que está a discusión es una reforma constitucional del Poder Judicial que tampoco está a discusión porque fue aprobada. Vuelvo a leer el artículo, bueno, ya lo leí, ¿para qué, hombre? El artículo 135, bueno, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que ese artículo pedorro les diera alguna facultad, ese artículo no puede estar por encima de la Constitución. Ningún artículo de ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Y en el artículo 135 dice quién puede hacer las reformas a la Constitución. El constituyente permanente. Y la ley de amparo dice que no lo pueden detener. Y en ninguna... Eres muy elegante. Se llama chicanada. Y al finalizar, aunque reculó en algún momento, dijo que las agresiones que se sufrieron aquí en la toma de lo que es el Senado de la República, pues tienen nombre y apellido. Mencionó que este es el de Norma Piña, al tiempo que también pues reiteró esta petición a la prudencia. Soy Carlos Guzmán, le deseo con mucho gusto una excelente tarde desde aquí, desde el Senado de la República.